Bueno, vamos a pasar lista. Hoy es 7 de diciembre. Vamos a ver por aquí. Camacho Amarillas, María de Jesús. Aquí estás. Yajairi Azucena. Presente. Daniela. Presente. Mónica. Salma. Presente. Milagros Arisbet. Ana Cristina. Presente. Marco Antonio. Presente. Y María del Rosario. Presente. 1, 2, Profe, 3, no me 4, mencionó 5, a mí. 6, 7. Moirani. Sí. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a iniciar. Miren, les decía cuando recién iniciamos nuestro semestre que estábamos empezando un poquito invertido en lo que nosotros deberíamos de conocer. Entonces vimos como la parte difícil del semestre. Entonces ahora nos toca ver un poco de teoría. En esa teoría nosotros vamos a emplear lo que nosotros ya hicimos para precisamente formar ahora la parte teórica de nuestro departamento de recursos humanos o una plantilla de trabajadores o vamos a llenar algunos formatos, pero a la vez vamos a conocer algo. Miren, el propósito de esta unidad es hacer currículum, es hacer los currículum y para los diferentes puestos y ver lo que les ofrecen a cada trabajador y a la vez vamos a terminar con las entrevistas de trabajo. Sí, eso va a ser nuestro trabajo en lo que nos resta del semestre. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Creo ya están viendo, es un PowerPoint. En este PowerPoint les menciono, vamos a ver si lo pueden ver. Bueno, ahí está. Ahí llegó Milagros Arisbet. Vamos a admitir a Milagros Arisbet. Ahí está. Bueno, les decía, nosotros vamos a hablar ahora acerca de inglés de los negocios. Está para recursos humanos del grupo 102 en este ciclo 2020-2021 y vamos a iniciar con lo siguiente. La mayoría de ustedes o todos han visto el tiempo presente en la preparatoria o la secundaria, entonces ustedes ya tienen más o menos un tiempo o una noción de lo que es el tiempo presente. Nosotros los vamos a enseñar o a verificar a partir de ser un trabajo para adultos, ¿sí? Entonces les voy a enseñar de una manera que ustedes van a retomar lo que ustedes saben, pero para adultos no vamos a tener tanta repetición, sino que lo vamos a usar para formar trabajos, formar diálogos. Bueno, entonces, pues se dice que en esta parte, dice, vamos a estar mirando el presente simple pues con más detalle, dice, para que nos dé un panorama más claro de la gramática, para formar también oraciones. Vamos a estar trabajando con vamos a aprender gramática útil y la vamos a usar en hojas de trabajo. Bueno, dice el presente simple, pues ¿qué es el presente simple? Dice, si quieres hablar acerca de una acción que está pasando hoy, estarás usando el presente simple. Dice que es comúnmente usado dentro del idioma inglés y viene con su propio juego de reglas. ¿Sí? Es importante comprender las reglas y usarlas para que tu speech, tu discurso, sea claro y que sea comprensivo. Entonces, nosotros en esto vamos a estar trabajando. ¿Para qué vamos a usar el presente simple? Para expresar datos,
expresiones de verdad. Vamos a meter a su compañera Mónica. Y ideas comunes para hablar acerca de hábitos, costumbres, eventos, describir planes futuros, para decir chistes, historias, relatar eventos deportivos en tiempo real. Entonces, no olvidemos nosotros que el tiempo presente simple es lo primero que nos enseñan cuando nosotros vamos a aprender inglés en una escuela. En esta parte, y como está en la universidad ustedes, yo les voy a enseñar, pero de una manera, como les dije ahorita, de adultos, que les sirva para que ustedes hagan más entendimiento de esto. Muy bien, vamos a iniciar con esta parte, esto que tenemos aquí. Esto que tienen ustedes aquí, esta tabla, yo la diseñé y esta tabla, yo les puedo decir que es muy importante, porque si ustedes comprenden el uso de esta tabla, nosotros vamos a asegurarnos de tener un 40% de conocimiento sobre el uso del idioma inglés. ¿Sí? Entonces, más o menos es un 40% lo que esta tabla interviene en cualquier vocabulario. Son 7 columnas que traen la parte esencial del idioma inglés. Entonces, eh, tenemos en primer lugar los subject pronouns. Miren, a la vez que les voy a estar dando, vamos a estar aprendiendo, les voy a estar dando una serie de tips y recomendaciones para el uso del idioma inglés de forma hablada y de forma escrita. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, recuerden que nosotros empezamos viendo lo de creo que sí vimos lo de la canción. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a empezar viendo esta parte. Bueno, entonces, lo primero que tenemos son los subject pronouns. Los subject pronouns, recuerden, cuando la letra U la veamos en el idioma inglés, muchísimas veces la letra U la vamos a mencionar como una letra A. ¿Sí? Entonces, por eso ahí no dice subject, dice subject. Subject, ¿ok? Entonces, la letra E es otra de las maneras que nos va a dar un sentido propio del idioma inglés. La letra E, cuando la veas al final de una palabra, no la mencionas, ¿sí? Esa es otra de las reglas del idioma inglés para adultos. La letra U, la mayoría de las veces la voy a mencionar como una letra A. La letra E, al final de una palabra, siempre va a ser muda. Entonces, porque nuestro principal problema es que decimos, es que sí sé lo que dice, pero no sé cómo se dice, precisamente porque el idioma inglés tiene las 3 habilidades mostradas diferentes. Entonces, tenemos el subject pronoun. Este subject pronoun ustedes lo conocen como los pronombres personales. El yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, ahora pues le vamos a llamar I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Ellos son los pronombres personales, los subject pronouns. La manera de aprender inglés en esta parte no va a ser hacia abajo. No va a ser hacia abajo porque tiene que estar relacionando cada uno de los sujetos pronombres con alguna parte de la gramática que les pueda funcionar. En español sí lo aprendemos como si fueran las tablas, porque no tiene tanta variación y nosotros lo aprendemos de manera regular. Pero en el idioma inglés que ustedes van a ocuparlo para resolver, porque por ejemplo la mayor parte de la bibliografía que ustedes van a ocupar en tu carrera está en inglés. La mayor parte de todos los procesos de producción, los códigos de ética, todo eso, te los van a presentar en inglés. Entonces es muy importante que sepas más o menos el entender lo que te están diciendo. Entonces decíamos que era subject pronoun, I, you, he, she, it, we, you, they. Si se dan cuenta, ahí tengo el he, she, it, lo tengo en negritas. Estos que ustedes tienen aquí le vamos a llamar ahora third person, tercera persona. Tercera persona, y ellos nos van a hacer que nosotros tengamos una presentación diferente de la información. Recuerden que ahorita estamos hablando del idioma inglés en el tiempo presente. Entonces, la tercera persona siempre nos va a hacer que tengamos una
presentación diferente de la información. En esta parte aquí tenemos las clasificaciones, classifications. Tenemos I, you, he, she, it como singular. De aquí hasta acá, hasta el it es singular. Y tenemos los plural, es el we, you, they. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo dos veces el you. ¿Por qué lo tengo dos veces? Porque en el primero es tú, la persona, y en la parte de abajo es ustedes. Acá este you es ustedes, ¿sí? Entonces por eso está dos veces. Pero resulta que nosotros tenemos que delimitar muy bien cuándo vamos a referirnos a una sola persona o vamos a hablar en plural, porque para los dos se va a mencionar el you. Y aquí lo tengo en estos tres renglones que tengo aquí. Por ejemplo, si yo tengo un regalo o algo que le voy a dar a Denise y otro a Arturo. Bueno, entonces, this is for you. This is for you, Denise. O this is for you, Arturo. Pero ¿qué pasa si yo quiero dárselo un regalo para los dos o un objeto para los dos? O simplemente que ustedes estén trabajando, estoy trabajando con un compañero, con una compañera, y les diga que esto es para ustedes. En inglés, los dos van a sonar como you. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar la palabra, esta que está aquí, esta, esta palabra, para referirnos que con esa manera, nosotros vamos a hablar en plural. Y recuerda lo que te dije de la letra U, la mayoría de las veces va a sonar como una letra A. Entonces ahí dice, this is for you guys. This is for you guys. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, vayan apropiándose de todo lo que les estoy diciendo porque lo vamos a ocupar en una evaluación. Entonces, recuerden, de aquí vamos a ver el verb to be. Esto pues ya lo conocen ustedes, es I am, you are, he, she, is, it is, we are, you are, they are. Recuerden que la letra E no se va a nombrar. La letra E no se va a nombrar, entonces ahí tenemos I am, you are, he, she, is, it is. Y si se dan cuenta, el tercera persona, los tres comparten el mismo verb to be, que es is. Si nos vamos a la tercera columna, tenemos las contractions. Las contractions son precisamente para hablar de manera más rápida, más fluida. Entonces, en vez de que diga I am, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Entonces hasta ahí tenemos, tenemos algo muy importante que son los sujetos pronombres, los verbs to be, pero los podemos manejar contraídos ya. Contraídos. Recuerden, hasta aquí tenemos algunos tips muy importantes para el uso del idioma inglés. Entonces, voy a abrir un archivo de Word para ejemplificar lo siguiente. Bueno, hasta aquí yo tengo material suficiente para mencionar lo que en inglés nosotros conocemos como sentence. Recuerden, no puedo nombrar la letra E al final. La otra cosa que es muy importante conocer, alumnos, el acento. Nosotros cuando ustedes saben que en el idioma inglés no está permitido
poner lo que nosotros conocemos como apóstrofe, el palito encima de la línea encima de la vocal que va a estar acentuada. Eso no se puede poner en el idioma inglés, no se usan los acentos. Entonces, en inglés le vamos a llamar vocal estresada. Una vocal estresada es aquella donde recae el acento, pero no se le puede poner la apóstrofe arriba. Bueno, ahora, eh, ¿cómo lo voy a decir? Sentence, sentence, sentence. Entonces, otro tip muy importante, el 80% o 90% de las palabras en el idioma inglés se acentúan en la primera o segunda vocal. Entonces, o se estresan, porque le vamos a llamar vocal estresada. Entonces, entendamos esto, que nosotros, es que no sabes cómo se dice, bueno, pues entonces haz lo que se te dice, es haz el acento en la primera o segunda vocal y seguramente le vas a atinar cómo se va a pronunciar. Entonces, esto le vamos a llamar sentence. Sentence, ¿sí? Sentence. Ese es un enunciado. Es un enunciado en el idioma español. Es un enunciado. Entonces, aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí nosotros vamos a usar este subject pronoun. Vamos a ver este verb to be. Y aquí vamos a poner esta parte. Tenemos un enunciado. Es I am student. Bueno, yo soy estudiante. Ok, ese es un buen comienzo para iniciar con esto. Muy bien. Entonces, recuerden, eh, para que nosotros suenemos más fluidos, porque lo van a ocupar aquí, nosotros tenemos que, o vamos a ocupar una contracción. Entonces, de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, es I am student, I'm student. Bueno, ahí vamos bien todavía, pero nos falta. Miren, creo que ya le había explicado esto. En el idioma inglés nosotros vamos a usar las conjunctions. Las conjunctions, que es a y an. Entonces, ¿cuándo es a? Cuando cuando la siguiente es una consonante. Consonante, ahí voy a usar el a. ¿Cuándo voy a usar el ant? Cuando la siguiente es una vocal. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer la fluidez. Entonces, recuerden cuando ustedes hicieron lo de la canción, ustedes hicieron este tipo de contracciones o de unir las palabras. Entonces aquí, si yo quiero formar este enunciado aquí, y quiero ser más fluido, si, ¿quién me dice cuál voy a usar? ¿A o an? A. Voy a usar a para efectos de ser más fluido porque la que sigue es una consonante. Bueno, entonces, allí, nosotros recuerden que estábamos viendo esto. Ahí no tienes que hacer ninguna pausa para leer en el idioma inglés. Y la pregunta aquí va a ser la siguiente, es what do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? Entonces, nuestra respuesta va a ser. Entonces, allí, alumnos, ustedes no tienen que hacer ninguna pausa para leer esto en el idioma inglés. Me refiero a la respuesta. Entonces, si mi pregunta es, what do you do? La respuesta va a ser, I'm a student. I'm a student. Y recuerden lo que les acabo de decir. Al ser una frase, al ser una frase donde no tienes que hacer ninguna pausa, se convierte en una palabra. Y en una palabra, la vocal estresada en el idioma inglés va en la primera o la segunda vocal. Entonces,
o el acento, pues para que lo veamos. Recuerden que no le podemos decir acento, le tenemos que decir vocal estresada. Entonces, ahí dice, I'm a student. I'm a student. Es, what do you do? What do you do? What do you do? Si yo quiero decirlo como lo hablo en español, la Y me va a causar un estrés en la lengua. Si yo quiero decir, what do you do? No, no queda. No queda what do you do. Entonces nosotros tenemos que, no se les olvide esto, cuando la Y, cuando la Y te causa un estrés en la lengua dentro de un texto, lo que tú tienes que hacer solo para efectos de edición es cambiarla por una letra I latina. ¿Sí? Entonces, si yo voy a decir esa pregunta, si yo voy a hacer una pregunta, no puedo decir what do you do? No, no se puede, no se puede. Entonces, vamos a cambiarla por una I latina para efectos de dicción solamente. Y nos quedaría what do you do? What do you do? Pero mucho fluido, como es muy fluido, te sale la I en vez de hacer la Y. Porque si quisieras hacer la Y, te vas a detener. Es what do you do? No, es what do you do? What do you do? El idioma inglés es el más cortés que existe, o más polite, o más amable, pero nosotros tenemos que respetar este tipo de reglas para sonar como una persona con cierto nivel de inglés. Entonces es, what do you do? I'm a student. I'm a student. Entonces, y la Y es la que nos va a causar ese estrés en la lengua. Por ejemplo, tenemos simple, eh, este simple ejemplo aquí. Por ejemplo, si yo digo, ay, ¿qué escuchas? ¿Una consonante o una vocal? ¿Con qué termino? Ay, Con una vocal. con una vocal. Y el que sigue empieza con una consonante. ¿Y con qué termina? Sí lo voy a Consonante. decir, sí lo voy a decir, porque recuerden que la letra E es muda. ¿Y con qué va a empezar? Para efectos de dicción. Con una vocal. Con una vocal. Entonces, aquí no dice I love you. No, no dice I love you. ¿Cómo dice? Dice I love you. Solamente dice I love you. O sea, más es más simple. Es más simple. Entonces, eso lo vamos a estar viendo. Entonces, hasta aquí ya tienes alguna serie de tips o recomendaciones para el uso del idioma inglés. Entonces, vamos con esta. Esa que está aquí. Off. Off. Ese off. Recuerden que nosotros en el idioma inglés es muy raro o casi nunca usamos la F dentro de un texto como terminación de una palabra y menos adentro de un texto. Entonces, la letra F también es una causante de estrés en la lengua que hace que nosotros digamos, es que es bien difícil, no le entiendo, no puedo hablar. Entonces, recuerden lo que yo les he dicho, si ustedes tuvieran 10, 12 años, pues no importaría que nos podemos pasar 2, 3 meses en el Ver2B, no pasa nada porque tiempo es lo que te sobra, pero ya estás en la universidad. Entonces, lo que aquí aprendes te va a ayudar a que tú te ganes la vida. Entonces, la letra F la vamos a cambiar. No tenemos mucho tiempo de estarnos deteniendo tanto en esto. Entonces, porque de alguna manera ustedes ya lo han visto toda tu vida. Entonces aquí, y no lo voy a poner con letras, lo voy a poner con un número. Aquí. Y ahí dice uno de cada uno. Uno de cada uno. Bien. Cuando la letra F te cause un estrés en tu lengua y que no puedas decirlo porque dice off, si dices off, te sale el aire, te duele tu estómago. Entonces, la letra F, lo que vamos a hacer es que nosotros la vamos a cambiar por una letra V para efectos de dicción. ¿Sí? Entonces, para que sea mucho más fluido y no tengas que hacer ninguna pausa entre vocal y consonante, consonante y vocal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, y porque aquí no lo estoy diciendo ni con una palabra, pero ustedes ya saben cómo suena. Entonces, si digo one, va a terminar con una consonante.
Y si digo up, empieza con una vocal, entonces no hay ninguna detención. Y esta, para que no me causen estrés en la lengua, la voy a pasar por una V. Y esta, pues, es una vocal. Entonces, si yo insisto en leerlo como está ahí, voy a decir one of fish, lo cual no suena bien. No suena bien one of fish, of, porque la F te causa ese estrés en la lengua porque no está en tu manera de hablarlo. Entonces, esa F la vamos a cambiar por una V, y entonces esa letra a nosotros nos va a dar la fluidez para que nosotros lo digamos de manera más rápida. Y como eso es algo que va a quedar todo junto, lo que vamos a hacer es que la vamos a decir en una sola frase y con el acento en la primera o segunda vocal. Entonces dice uno de cada uno, en vez de decir one of fish, nosotros lo que vamos a hacer es decir one of each, one of each. Es one of each, en vez de decir one of each o one of each, no, es one of each para decirlo mucho más fluido, mucho más fluido. Entonces aquí me falta lo que ya lo habíamos visto. Ahí dice todos nosotros, es ¿quién vino a la escuela? ¿Quién vino a la escuela? Entonces ese termina all. ¿Con qué termina all? ¿Quién me ayuda? All, ¿qué escuchas? Consonante vocal. Consonante. Y este empieza con una vocal. ¿Y con qué va a terminar este? Consonante. ¿Con cuál? ¿Cuál consonante? Con la V. ¿Y esta empieza con qué? Con vocal. ¿Cuál vocal? Con la A. Ok, la A, muy bien, porque recuerda que dijimos que la letra A, nosotros la U la vamos a sonar casi siempre como una letra A. Entonces, ahí que dice, o lo vas, todos nosotros, o lo vas, eso es lo que dice allí. Entonces, recuerden que nosotros teníamos esta regla muy importante, donde decíamos, hasta hicimos una tarea de consonante más consonante, tienes que detenerte para hablar en el idioma inglés, o vocal más vocal, tienes que detenerte para hablar en el idioma inglés, o hacer modulaciones del aire. Pero si tienes una vocal más una consonante, tú no te puedes detener. De ahí viene la fluidez. Si tienes consonante más vocal, tampoco te puedes detener. Ahí tienes que seguirle y no tienes que parar. Entonces, esa es la regla de la fluidez en el idioma inglés. Por eso dices, es que habla muy rápido, por eso no lo entiendo. Bueno, pero pues resulta que tú hablas mucho más rápido el español que estas personas, que cualquier idioma, tú lo hablas mucho más rápido. Entonces, a excepción se dice de los filipinos, los que hablamos español, lo hablamos muy rápido. ¿Sí? Entonces, eh, para los que hablan inglés es mucho más difícil aprender español que para nosotros aprender inglés. ¿Sí? Simplemente con el THE, para nosotros hacemos el, la, los, las, todo eso. Entonces, esto es una manera de aprender el idioma inglés en ese sentido. Bueno, entonces me regreso a la diapositiva donde estábamos viendo aquí está, el PowerPoint. Aquí estamos. Ya regresamos al PowerPoint. Y aquí tenemos esta clasificación. Vamos a seguir con las tres primeras todavía. Y entonces aquí tenemos los object pronouns. ¿Qué son los object pronouns? Son los que nosotros vamos a usar para no hacer los pleonasmos. Es para referirnos a las personas dentro de una oración o de un texto sin usar los nombres. Por ejemplo, si yo te voy a contar una historia, no te voy a contar una historia acerca de yo, te voy a contar una historia acerca de
mi. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, si nosotros, este es yo, tú, él, ella, eso, usted, nosotros, ustedes y ellos. Sí, entonces aquí está el que estábamos usando ahorita, el as, porque recuerda que los subject pronouns son para el inicio de las oraciones, para el inicio. Entonces, los subject pronouns son para hablar de esas personas, pero dentro de la misma oración, volverlos a mencionar sin necesidad de repetir los nombres. De eso se trata los object pronouns. Sí, entonces, para no hacer los famosos pleonasmos, para no repetirnos o referirnos a la persona dentro del texto de la misma manera. ¿Sí? Entonces, de eso se tratan los object pronouns. Bueno, enseguida tenemos los possessive pronouns, que es my, mine. La diferencia entre my y mine. My significa mi y mine significa mío. Nótese que nosotros ya estamos entendiendo que la letra I pues no se va a nombrar. Entonces aquí es possessive pronouns, my, mine, your, his. Recuerda, lo que te digo es que tú tienes que aprenderte esto así lineal. No te lo puedes prender hacia abajo porque no son las tablas. ¿Sí? Tiene que ser todo parte de lo más importante de la gramática, que es los sujetos pronombres, y a cada uno de ellos le va a tocar una parte de esta gramática que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos el mine, your, his, dependiendo de la persona. Dependiendo de la persona. Aquí tenemos los posesivos, es my, mine, your, aquí están. Por ejemplo, esta es nuestra clase. This is our class, porque estamos hablando de we, que significa nosotros. Ahora, tenemos el do, el das. ¿Qué es el do y el das? Es un verbo de acción. Este es un verbo auxiliar de acción. Primero que nada nos indica acción, pero cuando está en do o está en das, nos está indicando que todo lo que nos están presentando va a estar en el tiempo presente. Aparte, he, she, it, como tercera persona, a nosotros nos va a presentar una diferente terminación ES. En la siguiente parte de nuestra clase viene por qué nosotros vamos a entender por qué lo hace en ES. Porque, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos siempre, a ver, ¿por qué crees tú, por qué te dijo tu maestro que a esos tres le voy a poner ES cuando habla de una acción en tiempo presente? Pues los alumnos ahí están batalla y batalla y al final pues no pueden explicar por qué tiene ES. Y en la última, los reflexive pronouns, está mal escrito ahí, con X debe ser reflexive pronoun. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, dice mi mismo, tú mismo, el mismo, ella misma, eso mismo, nosotros mismos, ustedes mismos y ellos mismos. Eso es lo que dice allí, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice y nosotros lo vamos a usar precisamente para los plurales. La F, cuando la F te causa un estrés en la lengua, siempre, y vas a hablar acerca del plural, también cámbiala por una V y ponle la terminación de la que estás hablando. Entonces, esa es la manera de trabajarlo. Bueno, entonces tenemos otro texto donde nosotros vamos a ver la información, pero ese lo vamos a usar para la clase siguiente. En la clase siguiente vamos a hacer una identificación de estos, de la gramática que estamos viendo en este ejercicio y lo vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer y después ya vamos a entrar con la regulación o la manera de formar los verbos en tiempo presente. Recuerden, aquí sí yo les quiero preguntar a ustedes, ya han visto el tiempo presente en la preparatoria, ¿verdad? ¿No? ¿No hay nadie en clase? Sí, profe. Bueno, Cristina, ¿sí lo has visto en la
en la preparatoria y creo pues que Sí, de ahí profe. no, Sí, de ahí batallaban mucho, ¿no? De ahí ya no, creo que sí batallaban en que no pasaban para más. Entonces, De hecho, teacher, yo justo, tengo una tablita como la de usted, sí, qué bien. pero es más grande, de hecho. Ah, La tengo bueno, imprimida. ok. Bueno, entonces la voy a dejar aquí y en la siguiente clase vamos a continuar. Recuerden que el fin de esto no es gastar el tiempo en el presente simple, sino que es precisamente formar diálogos para ya hicieron mucho trabajo ustedes, pero ahora les toca presentar los reportes de lo que hicieron. Les toca presentar reportes, les toca presentar temas o mm, cómo presentarme la información de lo que hiciste y cómo contratar trabajadores para cada uno de los puestos. Entonces, te voy a enseñar a hacer los currículum, pero también te voy a enseñar